Bueno, vamos a dejar que se vaya conectando un poquito la gente y mientras me encantaría como contarles la razón por la cual lo estoy invitando a Pancho. En realidad tiene que ver con el hecho de que él es mediador, ya les va a contar, es un constructor de la paz. Y nosotros, en nosotros, vivimos teniendo conflictos y desde la mirada terapéutica, digamos, desde la mirada de lo que yo hago, lo que buscamos es integrar nuestras partes y trabajar en buscar la paz interior. Entonces, me pareció una re buena idea que Pancho nos ayude en esto. Pero antes de esto, Pancho, te diría, presentate, que la gente te conozca, así vamos sabiendo de vos. Bueno, primero que nada, mil gracias, Anet. Un placer estar con vos acá. Sabés que yo valoro y aprecio muchísimo todo lo que vos hacés y lo que he aprendido con vos, así que para mí un privilegio. Yo soy salteño, estoy ahora en Salta. Soy salteño, me fui a estudiar a Buenos Aires abogacía y después me quedé allá 30 años. Los primeros años después de recibirme trabajé en política, tuve la fortuna de poder trabajar con Dante Caputo en el Ministerio de Relaciones Exteriores como su secretario privado y después jefe de gabinete y después con Alfonsín durante el gobierno y después del gobierno. Así que tuve unos 10 años bastante intensos de política, que me gustó muchísimo. Era muy jovencito, el bebé me decían, en esa época, imagínate. Y hasta que descubrí la mediación y me desencanté bastante de la política, y me enamoré de la mediación. Así que bueno, estuve en el proyecto piloto de mediación que se largó en Argentina, y fui uno de los primeros 10 mediadores de ese proyecto, un grupito de 10 que hizo el proyecto piloto, y de ahí me quedé enganchado en la mediación, un tiempito con una pata en la política, una pata en la mediación, y después decidí dedicarme 100% a la mediación, ¿no? En el medio fui a Harvard, hice una maestría, después fui a la London School of Economics e hice un estudio sobre mediación internacional, y ahí decidí que la mediación era mi campo. Y cuando volví de Londres me dediqué full time a mediación y poco a poco fui mezclando los dos campos, el campo de la política y el campo de la mediación, y en los últimos 20 años pues he trabajado en conflictos políticos y sociales en América Latina, básicamente con el Centro Carter, la fundación del expresidente Jimmy Carter, con Naciones Unidas un tiempo, después volví al Centro Carter, con una universidad de Estados Unidos que se llama Notre Dame University, con un profesor que quiero y admiro muchísimo, los últimos 5 años, y ahora estoy de nuevo en Naciones Unidas como miembro del equipo de apoyo a la mediación que tiene Naciones Unidas, y somos 8 mediadores para apoyar situaciones de intervención de Naciones Unidas en cualquier lugar del mundo. Así que bueno, ahí estoy, esa es mi carrera profesional, digamos, pero bueno, tengo 4 hijos. Para mí, espérame 2 segundos, para mí es un orgullo estar acá con vos y que con todo ese recorrido y con toda esa experiencia de construir paz, vos nos vayas a acompañar y que podamos charlar acerca de esto. O sea, me parece espectacular porque es un servicio que no podemos hacer otra cosa más que agradecer, así que de corazón súper agradezco esto que haces por todos nosotros, por toda la humanidad. Bueno, muchas gracias. No es que haga ninguna cosa en particular, digamos, yo trato de hacer mi trabajo y soy muy feliz con lo que hago. Me gusta mucho, ¿no? Sí, Y la verdad me es que mirá, una de las cosas que aprendí es que
vos me decís estar acá con nosotros, ¿no? Para mí lo que vos haces es importantísimo. Para mí lo que haces vos y lo que hace mucha de la gente que está seguramente acá con nosotros, que es ocuparse del individuo, del interior, de tu sanidad, de tu equilibrio interno, es fundamental. Es fundamental. Si no tenemos el interior sano y potente, es muy difícil hacer cosas afuera. Es muy difícil hacer buenas cosas. Es así, Cosas es hacemos siempre. como es adentro es afuera, y como es afuera es adentro. Y por eso Así esto de es. hoy es alucinante, porque vos nos vas a mostrar en un lugar donde es más fácil de ver, porque adentro a veces es re difícil darnos cuenta. Hay zonas que están en sombra, no las vemos, no las reconocemos, pero cuando podemos ver el conflicto afuera, lo vemos, nos impacta, y bueno, y vos conocés y sabés cómo hacer con esas experiencias, así que yo creo que nos vas a ayudar un montón, porque además me da como la sensación que la mediación, o para mí, podemos hacerle como un paralelismo a la mediación y ese observador imparcial que buscamos en el mindfulness, ese lugar que Uri dice irse al balcón, ¿sí? O sea, y de eso quiero que me hables vos. Contame cómo es esto de irse al balcón, de qué estamos hablando para poder sentirlo como con más facilidad. Bueno, mira, la verdad es que esa fue una de las imágenes que más me gustó cuando aprendí negociación con el modelo de Uri. Me encantó esa idea de irse al balcón porque implica, digamos, hacer consciente tu observador y ponerlo a jugar, ¿no? Claro. Y es lo más parecido, en el modelo de negociación, es lo más parecido al rol del mediador, al papel del mediador, ¿no? Cuando yo comencé a trabajar en mediación, siempre me acuerdo uno de los primeros fracasos maravillosos que tuve. Sí, vino una pareja. Vino una mediación que traía un abogado muy prestigioso de Buenos Aires, muy cercano al grupo de mediación que habíamos armado, el grupo piloto de mediación, y era entonces ya no una cosa derivada de los jueces, que la gente venía mandada por el juez, sino un caso privado traído por un abogado en donde la gente venía porque el abogado les recomendaba que esto les iba a servir. Y él pidió que los mediadores seamos una colega, Mirta Inundain y yo, porque pensaba que éramos buenos, y bueno, había una gran tensión, eran muchos nervios de esa primera mediación, me acuerdo, y la pareja, nosotros preparados para aplicar el modelo de enfoques en los intereses, separar las personas del problema, ¿no? y tratar de generar opciones. Y estas parejas se peleaban como perro y gato, se ladraban, no podía, cada vez que uno hablaba el otro interrumpía bueno, comenzamos a trabajar en privado y yo me acuerdo que me llevaba a mi casa con uno y después con otro, porque no había manera de ponerlos juntos porque se mataban, eran gente con buena educación, con dinero, ¿no? Jóvenes, con hijos chicos. Y yo me acuerdo que me iba a mi casa y hacía la lista de los intereses de ella y hacía la lista de los intereses de él y decía, bueno, estos son intereses comunes. Entonces nos enfocamos ahí en los intereses comunes y cuando iba y hablaba con ella estaba todo bien, iba y hablaba con él y estaba todo bien. En el momento en el que los poníamos juntos explotaba todo. Y bueno, fue un fracaso, no pudimos hacer nada. Se fueron sin ningún tipo de acuerdo y se siguieron peleando en tribunales y este abogado nos dijo, bueno, no funcionó, ¿qué vamos a hacer? Tuvieron varios años más de pelea de juicios en tribunales, después supimos. Y yo decía, pero ¿cómo? ¿Pero qué pasó? Si yo apliqué el modelo muy correctamente, ¿qué pasó? ¿No? Y claro, después me di cuenta que yo necesitaba saber mucho más de las personas, mucho más de cómo funcionan las personas, mucho más de
qué pasa con las emociones, mucho más de la interioridad del mundo interno de cada individuo, para poder trabajar con ellos. Claro. Porque sin poder meterme en el mundo interno de cada uno de ellos, pues sencillamente no hago contacto. Y si yo no hago contacto con ellos, no los puedo ayudar. Ok, Entonces, o sea que una de las bases que vos decís que existe en la mediación es que necesitas contactar con la persona, o sea, conectar, poder percibir en vos lo que le pasa al otro y que el otro te sienta a vos, digamos, como imparcial, digamos, que realmente sepa que no hay un juicio o algo de esto. Claro, bueno, precisamente yo ahí al poco tiempo de andar en el ejercicio de la mediación, digamos, fue clarísimo que yo no podía trabajar desde una posición de distancia y siendo ecuánime con uno y con el otro, como se supone que los jueces o los terceros deben ser, sino que lo que tenía que hacer era ponerme al lado de esa persona y decirle: te entiendo, me doy cuenta de lo que te pasa, siento tu dolor, siento tu enojo, siento tu frustración, siento tu tristeza, ¿no es cierto? Y me doy cuenta desde dónde estás, ¿sí? Y eso le llamamos multiparcialidad, ¿no? Entonces dijimos, no se trata de ser imparcial, se trata de ser multiparcial. Eso quiere decir ¿y cómo que haces vos eso? ¿Cómo lo lográs en vos? ¿Cómo lográs vos, Pancho, ser multiparcial a la hora de estar con personas que seguramente con algunas adherís y con otras no? ¿Cómo haces eso? Claro, bueno, ahí viene el otro elemento que es súper importante, que es lo que llamamos teóricamente una mirada apreciativa. Ok. ¿No? La mirada apreciativa es, bueno, es primero que además es una realidad incontrastable. Yo entraba a cada mediación diciéndome, a ver, ¿qué me van a enseñar hoy? Bien. Estas partes, ¿no? Qué bueno. A ver, ¿qué voy a aprender con ellos? ¿Qué tienen de distinto? ¿Qué tienen de diferente? ¿Sí? Entonces, porque hay un teórico de un psicólogo de familia que decía que la herramienta más importante para trabajar es la curiosidad, ¿no? Bien, es la misma que en mindfulness también usamos, porque en mindfulness decimos que la curiosidad despierta dopamina en el cerebro, ¿sí? O sea, genera un estado de bienestar y que permite abordar desde un lugar diferente lo que nos está sucediendo. Claro, bueno, cuando vos entras a la mediación y te esforzás por ser neutral o por ser parcial, no te va a salir. Pero si vos entras a la mediación diciendo, ¿qué voy a aprender? ¿Qué tienen estas personas de distinto? ¿Qué tienen de particular y único? ¿Qué es lo que hay de diferente acá? ¿Y qué me pueden enseñar? Entrás con una actitud de apertura que te permite, ¿no es cierto?, buscar la mejor forma de hacer contacto con el universo del otro. Y la mejor forma siempre es tratar de tener una mirada apreciativa. Apreciativa quiere decir que yo aprecio lo que puedo aprender de vos, lo que puedo entender de vos, lo que puedo conocer gracias a vos, ¿no? Y estoy abierto. Qué bueno. Solamente así haces contacto, ¿no? Es así. Entonces, es así. y una vez que haces contacto, puedes utilizar digamos, tenés que partir también me llevó mucho tiempo aprenderlo, pero tenés que partir del supuesto de que la realidad no existe. A ver, ponele un poco más de palabras a eso. ¿Qué sería la realidad no existe? Claro, la realidad objetiva que es verdad, ¿no? Bien. La realidad objetiva y la verdad del problema, del asunto, de la cuestión, no existe. Lo que existen son miradas acerca de circunstancias, ¿no es cierto? Claro, y son miradas, son miradas. Entonces, la única manera de poder, yo me acuerdo que para mí, cuando encontré un libro que se llama La estructura de la magia 1,
que tiene una introducción de, no sé, 12, 15 páginas, que es maravilloso. Son los fundadores de la PNL, ¿no? Bandler y Grinder. Y había una frase ahí que decía: las personas no sufren porque sean tontas o locas. Las personas sufren porque el modelo con el que se manejan en el mundo no les permite hacer otras cosas que las cosas que les están haciendo sufrir en esta situación. Entonces, el tema no es cambiar el mundo, sino cambiar sino ayudar a que ese modelo se enriquezca un poco más. Claro, que crezca, que pueda tener una mirada más grande, ¿no? Claro, que incorpore algunas otras cosas, porque todos vamos desarrollando un modelo del mundo y nos manejamos con ese modelo, ¿sí? Creencias, convicciones, ¿no? Valores con los cuales nos movemos en el mundo porque nos sirvieron, porque nos sirven de esa, ¿no? Ahora, cuando hay situaciones que te generan sufrimiento, dolor, imposibilidad, etcétera, muchas veces, no todas, pero muchas veces, es porque tu modelo no te está proveyendo herramientas para poder mirar la situación desde algún otro ángulo en donde puedas encontrar la forma de no sufrir. Bien. Puedas encontrar la forma de superar obstáculos o de resolver dificultades, ¿no? Entonces, mi trabajo como mediador es conectarme con esa persona, tratar de entender en lo posible cómo está funcionando el modelo que le hace ver esta situación problemática de esta manera y que hace que ella en interacción con las otras sostengan la conflictividad y sostengan la situación que hay que cambiar, ¿sí? Y ver de qué manera puedo hacerla reflexionar o ayudarla para que encuentre otras herramientas dentro suyo que enriquezcan su manera de ver la realidad y que abra la posibilidad de resoluciones. Ok. Ahora te voy a hacer una pregunta. Pongámosle que vos estás con un caso crítico, dos partes que están súper enojadas entre sí, vos necesitas poder sentir ambas partes porque tenés que ser realmente imparcial de alguna manera, pero a la vez hacerle sentir a la persona que podés estar en conexión y entendés lo que le pasa. ¿Qué pasa cuando no es verdad esto en vos? ¿O te pasa? ¿Te pasa alguna vez que estás y decís, yo no puedo adherir con esta persona de ninguna manera? ¿Qué haces? ¿O encontrás? No, bueno, en realidad es muy difícil adherir 100%. Porque así como parto del supuesto, bueno, yo siempre digo, busco en mi propia paleta de colores un color que sintonice con el otro. Okay. Porque así como todas las personas con las que trabajo, si yo les pongo una mirada apreciativa, encuentro cosas buenas, ¿sí? Esa mirada apreciativa quiere decir que yo busco dentro mío alguna parte mía que me ayude a sintonizar con el otro bien, que me ayude a conectarme con el otro y desde ahí entenderlo. Eso no quiere decir que yo dejo de ser yo o que yo adhiero a sus valores o a su manera de ver la realidad, para nada. Perfecto, yo sigo siendo o sea, parto también del supuesto de que todos los seres humanos somos multidimensionales. Bien. Y que entonces yo tengo que hacer, por eso después de muchos años, nosotros sacamos con mi colega Gachi Tapia, mi colega y amiga, un libro que se llama Herramientas para trabajar en mediación, ¿no? Okay. Y después, eso lo sacamos en el 99, en el 2000. Y en los últimos 15 años, digamos, venimos repitiendo que en realidad la mejor herramienta es uno mismo. No,
la herramienta con la que hay que trabajar es uno mismo, ¿no? Entonces, yo necesito buscar adentro mío los espacios primero reconocer que tengo un modelo multidimensional y después buscar dentro mío desde dónde hago conexión con una persona, con esta persona con la que estoy trabajando para poder tener una mirada apreciativa hacia él, generar confianza y trabajar. Hazme un favor, dame algún ejemplo práctico, real, vivido, tuyo, en algún conflicto jodido, o no sé, en alguno que vos digas, este es un ejemplo como para que entendamos cómo haces eso, porque yo creo que es lo más difícil también en nuestro mundo interno, ¿no? Porque cuando no somos imparciales con respecto a nosotros mismos y cuando estamos parados en una mirada crítica, es dificilísimo ver cómo poder integrar al otro lado. Y hay veces, yo por ejemplo parto de este ejemplo, ponele. Imagínate que tengamos una parte estructurada que cree que para avanzar en la vida hace falta el esfuerzo, el compromiso, que hace falta estudiar. Por ejemplo, si alguno tiene un personaje interno que está diciendo yo tengo que terminar mi facultad y qué sé yo, y tiene otra parte interna que dice, ¿sabes qué? No tengo ganas, quiero viajar, ¿sí? O sea, cuando tenemos estos conflictos que son tan clásicos, que tiene que ver con cómo le damos lugar a estas dos o múltiples partes en nosotros, pero a veces, si yo miro desde un lado a la otra, no tengo forma de decir, uy, te puedo entender. En algún ejemplo tuyo de mediación, contanos cómo lo hiciste. Bueno, mirá, me tocó hacer una de las mediaciones más difíciles que hice, fue entre los presidentes de Ecuador y Colombia, Rafael Correa y Álvaro Uribe, ¿no? Okay. Rafael Correa, un líder carismático de izquierda, Álvaro Uribe, un líder carismático más bien de derecha, conservador, y bueno, y a mí me tocó ir y volver entre ellos dos, en el momento en el que los dos países rompieron relaciones. Wow. Ellos dos personalmente estaban muy, muy enojados uno con el otro. A pesar de, digamos, ellos nunca estuvieron juntos peleándose, digamos, ¿no? Pero no hacía falta. Correa salía y decía unas cosas terribles a todos los medios y Uribe le contestaba con declaraciones escritas que salían de la presidencia. Y bueno, tuve una reunión con Correa, que la reunión salió bastante bien, salió muy bien en realidad, y él me dijo, bueno, usted lo va a ver a Uribe, dígale bla 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 bla, un mensaje positivo, ¿no? Uh-huh. Y entonces yo fui con el mensaje positivo a verlo a Uribe, y cuando cambié de estrategia, decidí dárselo de entrada, se lo di de entrada y se puso como loco y comenzó a gritar y me comenzó a gritar a mí y estaba enojadísimo y yo, claro, estaba asustadísimo, ¿no? Hasta que me acordé de vos y de mi mujer, que decían que dicen que hay que comenzar con el cuerpo. Me di cuenta que estaba sentado en el sillón así, todo apichonado, y entonces comencé a respirar, me senté, comencé a respirar, a relajarme, y de ahí tuve una cadena de pensamientos. La primera cadena de pensamientos fue, Francisco, esto no es con vos, no te está gritando a vos, sino que le está gritando a Correa. La segunda, entonces, tranquilo, porque no es con vos, ¿no? El segundo pensamiento, o sea que me protegí, ¿no? Primero, para no reaccionar. Sí, buscaste tu seguridad, segunda, digamos. Claro, exactamente. La segunda, lo miré a él y dije, claro, el pobre hombre es colombiano y los colombianos no salen por ahí a decir barbaridades en público.
Y él tiene unas ganas de decir barbaridades en públicos como hace Correa. Correa sí, guayaquileño, sangre caliente, salía a decir barbaridades por los medios, y el pobre hombre no puede hacer eso, porque en Colombia un presidente no hace esas cosas, ¿no? Okay. Y tenía unas ganas de gritar que se moría el pobre hombre, así que me gritaba a mí, que estaba ahí, ya está, ¿no? Y entonces, bueno, ya cuando lo pude mirar así, en lugar de mirarlo como un autoritario que me está faltando el respeto, etcétera, etcétera, cuando lo pude mirar así, ahí me tranquilicé mucho más. En la medida en que yo me tranquilicé, él se fue tranquilizando, y cuando se sentó, le dije: presidente, usted no me va a explicar a mí todo el bien que usted le ha hecho a Colombia, porque yo sé perfectamente que usted hizo tal cosa, que durante su presidencia se quintuplicó la inversión extranjera, que bla, bla, bla. Todas cosas que yo realmente apreciaba de que habían sucedido gracias a él, aun cuando ideológicamente yo no jamás votaría por Uribe. Claro, perfecto. ¿Me entendés? ¿No? Entonces, bueno, y ahí la situación se calmó y se tuvo que ir y me dijo: yo quiero seguir hablando con usted. Volvió y estuvimos 2 horas hablando y tuvimos una reunión magnífica, ¿no? Claro, porque lo pudiste ver, o sea, lo vistes a él, que eso es alucinante, claro, ¿no? Porque exactamente. En realidad, cuando pudiste vos estabilizarte, cuando pudiste volver a sentir tu base sólida, te pudiste abrir a ver y a conectar con él, y de alguna manera él eso lo sintió y entonces también se abrió a vos. Pero menuda tarea, tremenda tarea la de ustedes, me parece impresionante. Muy, muy claro, bueno. Bueno, fue una y la verdad es que fue muy satisfactorio poder trabajar con él de esa manera, y poder trabajar también con Correa. Me pasó también con Chávez, de la misma manera que pasa en las mediaciones privadas o en las mediaciones de los asuntos particulares, porque los presidentes no son personas distintas a las personas comunes, ¿no? Son humanos. Tienen sus enojos. Sí, claro. Entonces, pues es lo mismo. Y trasladándolo a lo que vos decías, cada uno de nosotros tiene una multiplicidad de, digamos, individualidades que conviven adentro de uno. Sí, múltiples yoes, ¿no? Múltiples yoes. Múltiples, ¿sí? Y lo primero es tomar conciencia de ellos, ¿no? O sea, lo primero es aceptarlo, conocerlos también, ¿no? Aceptarlos y como descubrirlos, decir, a ver, aquel. Claro, sí. Exactamente, descubrir. O sea que hay una cosa linda porque mi primer maestro fue William Ury, ¿no? Y nos hicimos muy amigos, y vos sabes que él escribió ese libro bestseller que se llama cómo obtenga el sí, ¿no? O sí de acuerdo. Y es un libro que tiene el modelito para trabajar con el exterior. Y después fue evolucionando a otro libro para trabajar con personas difíciles, a otro libro para trabajar con comunidad, y el último libro que sacó se llama Cómo negociar contigo mismo. Sí, ¿no? Sí, yo de él algo sé, porque hace unos años atrás él hizo junto con Thomas Hübl un curso que se llamó Meditate and Mediate, ¿sí? O sea, meditar y mediar. Y la verdad que para mí fue impresionante ese recorrido, más allá de que para mí Thomas Hübl es realmente la expresión de un nivel de conciencia muy, muy alto, y bueno, lo conocí ahí a Uri, impresionante la experiencia. Y claro, esto es todo lo que tenemos para hacer, pero lo que a mí me parece interesante es poder darnos cuenta que afuera es quería espejo. terminar quería terminar la anécdota con Uri,
porque él en ese libro dice, este es el libro que debería haber escrito primero que cualquier otro. Claro. Y es el que escribo al último porque es el que me llevó más tiempo de aprendizaje, ¿no? Sí. Porque en rigor de verdad, la mejor manera de ser efectivo negociando afuera con otros es aprender a negociar con vos mismo, ¿no? Y él trae en este libro, Negociando contigo mismo, cómo negociar, bueno, una cosa, si no me acuerdo exactamente el título, pero Negociando contigo mismo y otros aspectos relevantes, no me acuerdo exactamente, pero es un título gracioso, que a donde va es a que él dice, bueno, de subirse al balcón, te subís al balcón interior y ves todos tus personajes desplegados como si fuera una obra de teatro en donde está el inseguro, en donde está el soberbio, en donde está el machista, en donde está el asustadizo, ¿no es cierto? Y están todos estos personajes ahí discutiendo entre ellos acerca de, no sé, cómo podés enfrentar mejor esta situación, ¿sí? En esa escena que yo te cuento de Uribe, por supuesto yo tenía varios adentro mío. Sí, Estaba el que podía saltar y decirle, usted no me grite, quién se cree que es, por qué me va a gritar a mí, podía reaccionar enojado, ¿no? Podía quedarme completamente paralizado, porque estaba totalmente paralizado. Podía conectarme con el que me decía a mí mismo, ¿qué va a decir Carter de lo que hiciste? Fracasaste, ¿no? ¿Me entendés? Entonces, cuando uno puede tomar conciencia de que tiene todos esos personajes, los podés mirar, contactarte con ellos y decir, bueno, a ver, ¿cuál de ustedes me va a ayudar a salir de esta situación mejor? Claro. ¿No? Sí, sí. ¿Qué es O lo que quizás como unir necesito? fuerzas, ¿no? Claro, a veces también, como unir fuerzas, ¿no? Pero, a ver, la dinámica está entre la conciencia de todo lo que te pasa y la necesidad. Ese es el puente, ese es el puente que tiene que funcionar. Bien, Tiene que funcionar. ¿Qué necesitas? Saber qué es lo que necesitas, darte cuenta que necesitas algo y cómo dentro tuyo buscas los mejores recursos para poder dar respuesta a esa necesidad. claro, pero para que eso suceda, en vos no podés estar defendido, ¿sí? O sea, si vos estás reaccionando defensivamente, si tu cerebro está funcionando en automático, es muy difícil que vos puedas unificar esto que vos acabas de decir. Entonces, creo que lo que te pasó es que tuviste una ventanita de oportunidad de vos con vos frente a tu susto en esa situación, en donde dijiste, me conecto conmigo primero, vuelvo a mí, vuelvo a establecerme desde el cuerpo, que para mí es alucinante esto que estás diciendo, porque realmente es el lugar desde donde descubrir todo ese universo de tensiones y cómo buscar el lugar de parada que también conocemos, pero requiere de ese instante chiquitito que te permita salir del automatismo, ¿no? Sí, claro, totalmente. No, si estás en el automatismo no podés elegir nada ni tenés conciencia de tu necesidad. Claro. Porque también lo que te enseña la mediación es que, porque algunas veces en los cursos la gente te dice, bueno, pero entonces vos estás manipulando a la gente, ¿no? Y la verdad es que es absolutamente imposible, porque la gente no come vidrio. Cuando la gente está en un conflicto, cuando la gente está en una situación problemática, ¿no es cierto?, y quiere salir de la situación problemática, no acepta cualquier cosa, acepta lo que le encaja. Acepta o descubre o
¿no? O sea, entonces, para poder trabajar bien en mediación, yo tengo que ser capaz de entender finamente la necesidad que el otro tiene. ¿Qué es lo que qué es lo que lo mueve? ¿No? Porque lo que te mueve es lo que te interesa, lo que necesitas, lo que estás buscando. Muchas veces tu modelo no te deja ver que lo que estás buscando lo podés alcanzar por este camino. Y entonces ahí el trabajo que hace uno para ayudarlo a reflexionar y a que pueda tener esa guía, como dice el modelo de Ure, esa guía de cuáles son los intereses, qué es lo que te mueve, qué es lo que es más importante para vos. Me parece espectacular. Y te hago una pregunta. Si nosotros partimos de una situación de conflicto, ¿cómo, o sea, el conflicto busca entender en el pasado? ¿Cómo estructuras vos como mediador la salida de ese conflicto? O sea, vas a buscar convencer para atrás, mirás para adelante. ¿Cómo haces? ¿Cómo manejas esto? Bueno, lo primero es la exploración, lo primero es la conexión, ¿no? Poder conectarte con el otro. Y ese proceso de conexión muchas veces requiere un tiempo razonable en donde el otro se abre y te cuenta cosas, ¿no? Bien, claro. Y te va mostrando. Entonces vos haces preguntas y te va mostrando su modelo en la medida en que va respondiendo las preguntas, ¿no? Bien. Si vos haces preguntas que son preguntas poco usuales, para él no te repite el cassette del conflicto. Claro. Cada conflicto tiene su narrativa que lo sostiene, ¿no? Claro. Entonces cada conflicto está apoyado en un texto que tiene una estructura que si vos no podés hacer buenas preguntas para que la gente tenga que pensar y contestar cosas que no están dentro del relato oficial, mecánico, que cada uno tiene del conflicto, claro, no abrís, no se te abre el modelo. Y entonces, bueno, una vez que haces contacto, poder identificar la visión del futuro, porque lo que a mí me encanta de la mediación es lo mismo que me encanta de la política. A ver. Construye la realidad. Construye la realidad. Claro, es un ejercicio deliberado de construcción de la realidad. Claro. Entonces en la política, cuando el gobierno toma la decisión de dolarizar la economía, conversan entre ellos, toman la decisión y cambiaron la realidad de millones de personas. De millones de personas. ¿Sí? Cuando en la mediación vos avanzás en el trabajo con una persona, con otra persona, y vas buscando con ellos de qué manera quieren cambiar la realidad hacia adelante. O sea, es un punto de partida, es como si fuera un punto de partida hacia algo nuevo que no conocemos. Totalmente. Eso es lo que a mí me encanta de la mediación, porque, como dice una amiga mía, es un espacio de posibilidad, la mediación, ¿no? Entonces, vos tenés ahí un espacio en donde generalmente el conflicto reduce la capacidad de inventar, de generar posibilidades. Solo te podés pelear, solo podés eliminar al otro, solo podés vencer, solo podés encerrarte en tu posición. ¿Sí? Sí, esa lucha de poder, esa polarización sostenida que gasta su energía ahí, en lugar de poder usar esa energía hacia. Exactamente. Entonces vos tenés que encontrar cómo esa energía que está concentrada ahí, que es destructiva, cómo podés usarla para que construya algo
que para esas personas sea mejor que esa situación en la que están. ¿Sí? O sea que Entonces, vos sos cuando la el que gente recibe de alguna manera esa imagen. O sea, vos como mediador, cuando vos te abrís a poder sostener simultáneamente ambas partes con apreciación, o sea, yo lo llamaría con el corazón abierto, incluyendo, integrando, vos como mediador de repente ves más grande y decís, ah, ¿puedo ofrecer esto? ¿Sería así? En realidad, mi camino es cómo puedo hacer que ellos encuentren sus recursos dentro de ellos que les permita utilizarlo para abrir un camino diferente, ¿no? Ok. Entonces, eso muchas veces lleva a preguntar otras situaciones en las que es un salto permanente hacia atrás y hacia adelante, ¿no? Otras situaciones en las que pudiste usar un recurso que no estás usando ahora, Uh-huh. ¿y qué pasaría hacia adelante si usas ese recurso? Ok. ¿No? Sí. O cómo te gustaría que, porque la gente cuando está en conflicto muchas veces, es curioso, porque la gente cuando está en conflicto muchas veces no tiene mucha dificultad para mirar hacia adelante. Uh-huh. Está mirando hacia atrás con resentimiento o está Uh-huh. mirando el presente con enojo y con una actitud defensiva o agresiva, ¿no? O con Claro, sí, agresividad. sí. Pero le cuesta mucho mirar hacia adelante. Entonces, ayudar a que la gente pueda mirar a cómo quiere ser titular de la construcción de su realidad futura, Uh-huh. ¿no? Es fundamental. Bien, Porque además así sucede. Digo, claro. cuando los dos presidentes deciden cortar relaciones, hay un montón de gente que sufre. Y sí. Cuando se siguen peleando, hay un montón de cosas que no pueden hacer. ¿Sí? Uh-huh. Sí. Y cuando ellos miran hacia adelante y dicen, bueno, y pueden mirar hacia adelante y dicen, bueno, ok, ¿cómo salimos de acá? ¿Sí? ¿Cómo salimos de acá y de qué manera soy visto saliendo de acá? Necesitan opciones, ¿sí? Claro. Y ellos tienen que ser capaces de generarla y yo ayudo en ese proceso. En realidad en la mediación el resultado es mucho más sólido y debe ser así cuando lo generan ellos en conjunto, ¿no? El Claro. mediador no es que son soluciones del mediador, sino que son soluciones que ellos elaboran. Si la gente si los que participan en el conflicto tienen mucho poder y mucha conciencia de su propio poder, vos podés dar muchos consejos, tirar opciones, porque total está clarísimo que ellos deciden, como es en el caso de los Uh-huh. presidentes. Claro, claro, Cuando claro. es el caso de personas que por ahí se sienten a sí mismas con menos recursos, tenés que trabajar más en que ellos desplieguen sus propios recursos y no vaya a ser que se compren una solución que vos das. Por eso se dice que el mediador no hace sugerencias, no hace propuestas, ¿no? Sino que Ok. lo que hace es preguntas para que ellos, las partes, lo saquen, ¿sí? Porque también hay un proceso de crecimiento en la mediación. Claro, 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 entiendo. Nosotros, o sea, yo en el trabajo interior, eh, lo que trato de plantear es que cuanta más distancia, más, o sea, cuanto más extrema es la posición de cada parte, más difícil poder encontrar el lugar, ¿sí? En donde poder adherir. Entonces, para mí es soltando los extremos y llegar a ese lugar más cercano, en donde yo puedo aceptar, ¿sí? Ese aspecto tuyo y vos aceptás este aspecto mío y es como un achicamiento, diría yo, de los extremos, ¿no? O sea, llegar a un lugar más céntrico, menos polarizado. Pero me Bueno, vos imagino sabés que esto que en a tu veces, mundo, sí. bueno, a veces es así y a veces en realidad muchas veces, es
importante hacer un acuerdo sobre qué desacuerdos vamos a mantener. Ah, qué bueno, claro, es fundamental, claro, qué bueno. Entonces, Sí, 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 sí. muchas veces es muy importante decir, bueno, acá queda claro que yo no me voy a transformar en otro que no soy, Bien, ¿no? Porque voy a seguir con esto, con esto, con esto, con esto y con esto, porque ese soy yo. bien, Ahora, y vos vas a seguir con esto, con esto, con esto, con esto, que a mí no me gusta, que no estoy de acuerdo, pero ese sos vos. bien. ¿Sí? Ahora, que si nos necesitamos para alguna cosa hacia el futuro juntos, respetemos nuestros desacuerdos y encontremos cómo podemos satisfacer esa necesidad común que tenemos en el respeto de nuestros desacuerdos y nuestras diferencias. Perfecto. Claro. ¿No? Y la Y, necesidad común, eso vos hablás de, y respetemos esa necesidad común que tenemos. O sea, ese sería el lugar que necesitamos llegar a ver. En qué claro, punto algo nos une hacia adelante, digamos. bueno, pero es que precisamente la realidad es producto de una co-construcción. La realidad de cada uno es producto de una co-construcción, en donde vos ponés y ponen otros. ¿Sí? Sí. Entonces, si vos querés una realidad mejor, si vos querés una realidad que te dé satisfacción y en donde vos te sientas pleno, ¿no es cierto? Tenés que buscarla. Y buscar muchas veces implica hacer acuerdos con lo que no habrías hecho si no tuvieras esa necesidad, ¿sí? de construir una realidad que tiene tales características, que es mejor. ¿Sí? Sí. Eso no, por eso digo, y lo mismo pasa interiormente, Annette, porque Sí. uno negocia con las distintas partes de uno para poder construir una realidad que satisface mejor sus necesidades. Sí, sí, totalmente, totalmente. A ver, espera que no quiero ver que se nos pase, son y 48, o sea, nos quedan 10 minutos, ponele. ¿Querés que miremos un poquito a ver si hay algo que la gente, porque estuvo escribiendo, nosotros hablamos y dejamos pasar, a ver si Vos hay sos la algo que conduce, que... yo no sé muy bien ni dónde miro. Acá hay alguien que dice, pacificar las relaciones, aunque uno no consiga un acuerdo como mediadores, es importante. Totalmente, totalmente. Es que, de nuevo, ¿no? Todo parte de que la realidad no está definida hacia adelante y la definimos en conjunto con otros, ¿no? Sí, sí, sí. Y también es muy importante tomar conciencia que una manera de definir la realidad es no haciendo nada. Entonces, sos siempre Totalmente. responsable. O sea, no tenés escapatoria, sos siempre corresponsable. Exacto. Entonces, si sos corresponsable, bueno, tratemos de ver cuál es el camino para elegir mi mejor aporte. Perfecto. ¿Sí? Sí. Sí, 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 absolutamente. Y decime una cosa, Pancho. Cuando, ¿cómo usás, por ejemplo, la relación adentro-afuera? ¿Sí? O sea, los acuerdos adentro o los, sí, llamémoslo así, ¿no? Como cuando buscamos acuerdos adentro y cuando buscamos apoyo externo. O sea, ¿lográs hacer ver esto de que, por ejemplo, si yo lo llevo a mi experiencia, ¿no? Nosotros trabajamos en grupos y la posibilidad de tener un grupo en donde yo puedo plantear lo que me está pasando, donde yo siento la energía grupal que me sostiene y que me acompaña y que entre todos energéticamente generamos algo más grande, o sea, algo así como el uso de la energía colectiva
a favor del crecimiento propio, pero porque sabemos que somos con el otro. Algo, como, no sé si esto te suena chino o no, pero ¿cómo se manejan con esta relación adentro, afuera, y afuera la diversidad unida en una dimensión más grande aún, que sería el consciente colectivo? ¿Cómo manejan eso? Bueno, la verdad es que yo le llamo, hay una pequeña cosita que escribí hace poco y que salió en una revista de un amigo, que le puse como título El espacio del sentir. Ajá. Porque para mí es súper importante que buscar, digamos, buscar ese lugar en el que las personas con las que estoy trabajando, digamos, vibran de una manera armónica. Porque, como de nuevo, la idea es construir la realidad hacia adelante, y como la realidad se construye, digamos, canalizando, como bien decías vos, canalizando energías en una dirección, ¿sí? Uh-huh. Cuando vos estás trabajando en un espacio con personas con una carga energética importante, ¿no es cierto? Tenés que ser muy consciente y tratar de pensar, tratar de ayudar ponerle atención y conciencia a a las liñitas que conectan a todos con los que estás trabajando y con vos, ¿no? Uh-huh. Y cómo se carga, con qué tipo de energía se cargan esas líneas, ¿no? Entonces, ahí ya no es tanto el foco en la persona, sino que el foco es en esa liñita de conexión que hay entre todos los que tenemos el mismo espacio. Sucede muy específicamente en los espacios de diálogo, en Uh-huh. donde vos tenés, ¿no es cierto?, un grupo grande de gente que está en un proceso de construcción colectiva, ¿no? Okay. Un proceso de reflexión y de construcción colectiva. Y ahí, pues, planificar como facilitador de los espacios de diálogo, planificar y buscar la forma de que la mejor energía salga. La mejor energía no necesariamente quiere decir cosas lindas, ¿no? La mejor energía de comprensión mutua y de apertura y de generación de posibilidades, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, en ese mismo proceso entre Ecuador y Colombia, yo armé un proceso de diálogo antes de que rompan relaciones y había 10 colombianos y 10 ecuatorianos. Y habíamos tenido dos reuniones muy buenas, pero todavía el grupo, todavía no. Hasta que en la tercera reunión los colombianos pudieron hablar de lo que les dolía la violencia y los ecuatorianos pudieron hablar de lo que les dolía el territorio, ¿no? Después de Wow. 100 años de guerra con el sur de Perú. Y ese compartir el dolor, pues genera una fuente de poder impresionante, ¿no? Sí, sí. Yo, entonces, yo creo que sí, yo creo que tiene que ver, o sea, que uno tiene que enfocarse en el sentir colectivo cuando quiere utilizar esa energía para construir, ¿no? Claro, porque es casi Este, como si esas heridas colectivas, porque si vos hablas de 100 años de tal cosa, 100 años de... Hay una historia, o sea, hay una cicatriz, por decir, que está sangrando y que las partes parecerían ser la representación de ese dolor. Y si claro, vos llegás entonces a poder hacer consciente ese dolor, a poder animarnos internamente a tocarlo, simplemente exactamente. abrazar y acompañarnos en lo que nos está pasando adentro, es lo que empieza a sanar.
Así que es como, Así me es. parece impresionante lo que acabas de decir. Bueno, mira, en el Lamentablemente, proceso, nos queda re poquito, ¿eh? Nos quedan 3 minutos, así que quiero que bueno, cierres tu idea no, nada, y en el proceso de negociación en Colombia, lo que torció el rumbo de la negociación de una manera muy productiva fue escuchar a las víctimas del conflicto. ajá, Entonces los negociadores escucharon el dolor de distintas víctimas, 60 personas pasaron en 5 sesiones contando su dolor, y eso cambió completamente la negociación para bien. Porque, bueno, somos responsables de lo que construimos, ¿no? Somos responsables del futuro, somos responsables de nuestra propia realidad, somos responsables de nuestra realidad familiar, de nuestra realidad comunitaria, de nuestra realidad global. Y totalmente. mientras más conciencia le pongamos y mientras más alertas estemos de cómo no hacer daño, sino hacer bien, pues vamos a estar mejor, ¿no? Integrando y escuchando al dolor, integrando y buscando lo que muchas Sí, veces está en sombra, ¿no? O sea, poder siempre. animarnos a tomar contacto porque es desde el contacto que vamos a poder sanar. Bueno, Pancho, Sí. lamentablemente son y 58, 59. Te agradezco, mira, no te puedo No, explicar lo que siento, me parece que fue increíble lo que acabas de regalarnos. Les agradezco no, a no, todos los que para mí es un estuvieron. placer. No, no leímos mucho, pero quise darle mucho espacio porque me parecía tan rico esto que bueno, sorry por no haber contestado tanto preguntas así específicas, pero bueno, 1.000 millones de gracias y espero que en algún momento lo podamos repetir. Muchas gracias a vos y saludos a todos. Gracias. Gracias por estar. Igualmente, gracias por estar. Chao.